buenos días. Deseando que tengan una muy bonita mañana. Es un gusto saludarles nuevamente. Su amigo, el pastor José Briceño, les saluda calurosamente. Qué gusto de nuevo estar enlazados en esta transmisión, porque estoy seguro que vamos a ser muy bendecidos por medio de la predicación de la palabra. Le enviamos saludos a toda la congregación, a la familia del puerto, a todas aquellas personas que se han conectado con nosotros, y un saludo muy especial también a mi mamá preciosa y hermosa, que en este momento está ahí en su cuarto, en su habitación, también mandándome saludos. Le mando abrazos, besos, mamita linda, la quiero muchísimo, y espero que usted, como todos los que nos están escuchando y se han conectado, reciban la palabra de Dios con todo su corazón. Así que le mando muchísimos besos. Como todos ustedes saben, vamos a continuar con esta serie de predicaciones del año que hemos titulado La vida de Jesús. En esta ocasión yo voy a compartir acerca de la parábola de la semilla que crece. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4, versículo 26 al 29. Como todos ustedes saben, utilizaré la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Así que ten tu Biblia contigo ahí al lado en tu casa, para que me vayas siguiendo en la medida que voy exponiendo la palabra de Dios. Entonces leemos. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Acompáñame a orar, por favor. Señor bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias en esta hermosa mañana que nos has dado para poderla vivir y darte la gloria, Señor. Este es el día que tú has hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Gracias por el privilegio, Señor, de darnos la vida y de disponer todos los medios posibles para que nosotros podamos recibir la predicación de esta mañana. Te ruego con todo mi corazón por todos los oyentes, por todas las personas que se han enlazado en esta transmisión, para que disfruten de esta hora, Señor, en la que tu bendita palabra será expuesta, la cual trae vida eterna a todos aquellos que la reciben con fe en sus corazones. Dispón sus vidas, prepara sus corazones, y no permita, Señor, que nada les perturbe, ni haya distracción en su casa, sino que estén completamente concentrados y enfocados, con sus oídos atentos a lo que tú tienes que decirles y decirnos en esta mañana. Me pongo en tus manos mi vida, para que la uses como tu instrumento, como un vaso por el cual tu palabra será proclamada, al igual por todos los pastores y ministros, evangelistas y todos aquellos siervos tuyos que alrededor del mundo se darán a la tarea de proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús, pidiendo que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad y justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Enseñar en las sinagogas y en diferentes lugares, anunciar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad y dolencia y liberar a todos aquellos poseídos por demonios, era parte fundamental en el ministerio y en la vida de Jesús. Mateo 4, 23 al 24 nos dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo aquel que estuviera enfermo, y él lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad
o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Respecto a la enseñanza, las parábolas cumplieron con un propósito específico durante el ministerio público de Jesús. Marcos 4:33 y 34 nos dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante el ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Básicamente, ¿qué es una parábola? La parábola primeramente significa colocar una cosa al lado de otra, es una comparación. Una parábola es una narración corta para enseñar una verdad espiritual. La parábola ayuda a explicar una verdad, la historia de un relato real de lo que sucedió. Aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino realidad. Jesús y sus discípulos se encuentran en el lago de Galilea. Mateo 3, versículo 1 y 2 nos dice: más tarde ese día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. Ese día Jesús contaría una serie de parábolas que hablaban o estaban relacionadas con el reino de Dios. La parábola del sembrador fue la primera de esta serie de parábolas y fue contada a una gran multitud. Al parecer es la primera vez que Jesús emplea la parábola como método de su enseñanza. Esta parábola del sembrador dividió por categorías a la multitud de oyentes según el tipo de terreno que representaba su corazón. Después de contarles esta parábola, Jesús se queda a solas con los 12 y otras personas más que abrieron sus corazones a su mensaje. Marcos 4, 10 al 12 dice: más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él les contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero pongamos atención. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Quiero que escuchemos con atención lo que John MacArthur escribe acerca de este versículo en especial. A la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. El simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Era un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. Las parábolas eran una respuesta a la dureza de corazón, a la incredulidad deliberada y al rechazo.
Así que es muy cierto que las parábolas sí ayudan a ilustrar y explicar la verdad a la gente sencilla que escucha con corazones fieles, pero también ocultan la verdad de los oyentes que no creen ni quieren creer, encubriendo cuidadosamente los misterios del reino de Cristo en símbolos familiares o en historias sencillas. Ese día más tarde, con una audiencia privada, como les comenté, Jesús les explicaría la parábola del sembrador y además les contaría 4 parábolas más que se refieren expresamente al reino de Dios. ¿Cuáles serán esas parábolas? La parábola de la semilla que crece, del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y de la levadura. Como les dije al principio, el día de hoy compartiremos la parábola de la semilla que crece. Esta parábola solamente aparece en el Evangelio según San Marcos. Recordemos que esta parábola ahora está dirigida ya no a la multitud que estaba allí a la orilla del mar de Galilea, sino que está dirigida a sus discípulos y a otra gente que fue sensible y receptiva a su enseñanza. Así que empecemos con el versículo 26 del capítulo 4. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Primeramente vamos a mencionar algo acerca del reino de Dios o del reinado de Dios. El propósito de la venida de Cristo era predicar el reino de Dios. Ese era el tema central de su predicación. El reino se ha hecho presente en Él y con Él. La persona de Jesús como Mesías es el centro de todo lo que se anuncia en el Evangelio del reino. La manifestación del reino tiene una historia en este mundo. Tiene que ser proclamada a toda criatura. La predicación del reino tenía como mira la decisión de los oyentes. 2 grupos de audiencia: aceptación o rechazo al mensaje del reino. Así que el reino, el evangelio del reino se revela como la semilla que está siendo sembrada. Este reino consistía en la recepción de la semilla de la palabra. Pero algo importante, esta recepción dependía de la naturaleza del terreno, esto es, de la mente y del corazón de los oyentes. Cuando nos referimos al reino de Dios, tan sencillamente estamos hablando de su voluntad y su autoridad. El reino de Dios se manifiesta, avanza, crece, se multiplica y se establece sobre toda autoridad en el cielo y en la tierra y sobre todo el orden creado. Venga a nosotros tu reino, sería lo que Jesús nos enseñó cuando nos enseñaba a orar. Versículo 26, estamos ahí. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. El cómo es un adverbio que se utiliza en comparaciones de igualdad o de cualidades. El reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. Pongamos atención, el reino de Dios es el mundo real. Es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, es el mundo simbólico. El reino de Dios, el mundo real. Un agricultor que esparce semilla en la tierra es el mundo simbólico, es la historia que se cuenta. Ahora veamos los elementos de este mundo simbólico del cómo. El agricultor representa de alguna manera a Juan el Bautista como aquel que vendría a preparar la tierra, a Jesús como el sembrador venido del cielo, a sus discípulos, los que anduvieron con él, los 12 apóstoles y todos aquellos que vendrían después de ellos a través de las generaciones dentro de las cuales estamos tú y yo. El Espíritu Santo, quien es el agente de la Trinidad que regenera los corazones impartiéndoles la vida de Dios a ellos. El agricultor está en su labor, esparce la semilla. El agricultor es el responsable de sembrar la semilla,
cuidar a través del cultivo y recolectar la cosecha. La semilla literalmente significa semen, representa la palabra de Dios, la buena noticia del reino. En la semilla está la vida oculta, pasiva, latente. Allí está contenida la vida espiritual, esa vida Zoe. Otro cuarto elemento es la tierra. La tierra representa en este caso el corazón regenerado de los creyentes, un corazón renovado, la buena tierra, esa que fue preparada previamente. Ahora, ¿por qué menciono que esta tierra es acerca de corazones regenerados? Porque en esta parábola que estamos viendo, la porción del campo que en la parábola del sembrador se describe como la buena tierra y que dio fruto hasta un 100 por 1, aquí se está refiriendo a esa tierra. Por eso dijimos que ya aparte con sus discípulos y otra gente que fue sensible y receptiva a la enseñanza de Jesús, les está contando esta parábola. La buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Representa personas sinceras y de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Son aquellos que han aceptado el evangelio del reino por la fe, que participan de la salvación del reino, lo cual incluye el perdón de pecados, la adopción de Dios, la presencia interior del Espíritu Santo en ellos y la posesión de la vida eterna. La palabra de Dios nos dice en primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ellos se les permite entender los secretos del reino, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Esta gente de buena tierra son bendecidos porque sus ojos ven y sus oídos oyen la palabra del reino. El reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla. Estamos viendo primeramente los elementos. Un agricultor o labrador es la persona que se dedica a cultivar la tierra para extraer los recursos que origina tales como cereales, frutas, verduras, legumbres. Y en los tiempos de Jesús la agricultura y la ganadería eran los trabajos más comunes en Palestina. De manera que para la audiencia de Jesús, esta actividad cotidiana del día a día les era por demás conocida o con la que estaba muy familiarizada. El objetivo principal de un agricultor es producir una buena cosecha. Jesús dice que el reino de Dios es semejante, es como un agricultor que esparce la semilla. Algo más acerca del agricultor que es importante entender para tener mayor comprensión de esta parábola. Las tareas de un agricultor incluían hacer un plan de trabajo, era preparar la tierra, lo cual incluía ararla, fertilizarla, abonarla, seleccionar, sembrar las semillas, mantener las cosechas, que significaba cultivar, trasplantar y podar. Además, era importante controlar las malas hierbas, las plagas y enfermedades, y recolectar las cosechas. Algo más es que inspeccionaba, limpiaba, calificaba, empaquetaba y almacenaba el producto y finalmente comercializaba. Ahora, aquí es importante cómo es que el agricultor esparcía la semilla. El agricultor o el labrador, por lo regular, llevaba la semilla a su campo en un saco grande sobre un asno. Después, en una bolsa de cuero que llevaba bajo el brazo, la llenaba con esa semilla del saco. Como regla general, la semilla se esparce en todo el ancho de la tierra y luego se cubre por medio del arado. A menudo el sembrador caminaba a lo largo del terreno esparciendo la semilla y luego un sirviente o alguien de la familia le seguía directamente con el arado. La palabra bíblica para sembrar significa esparcir la simiente, sembrar la palabra de Dios. Y aquí algo que quiero
que tengamos en claro. Estemos conscientes de la semilla que llevamos en nuestra mano. Entendamos que en nuestra mano está la semilla que va a ser esparcida en la tierra de los corazones. Así que estemos conscientes de su valor, porque en esa semilla hay vida espiritual, hay vida divina, hay vida eterna. El agricultor esparció la semilla en la tierra. Versículo 27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero no entiende cómo sucede. Aquí Jesús nos enseña que una vez que el agricultor ha hecho su trabajo de sembrar la semilla, ahora le corresponde esperar con paciencia. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Así como el agricultor, es nuestra responsabilidad hacer un trabajo antes y durante la siembra. Esperar con fe de que haya fruto en los corazones que ésta ha sido sembrada. Tenemos que estar muy conscientes, confiados y expectantes de que el poder de la vida no está en el agricultor, sino en la semilla del reino. Mi trabajo es sembrar o regar la tierra donde fue sembrada la semilla. Lo demás es trabajo de Dios y este está garantizado. Primera de Corintios 13:9 dice, hablando Pablo: yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Por eso leemos: día y noche, sea que él esté dormido o despierto, el agricultor, la semilla brota y crece. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 3: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. De manera que debemos entender algo importante, que la semilla sin el contacto con la tierra es inútil en sí misma, pues no cumple el propósito por el cual fue creada, que es dar vida. La semilla, una vez que entra en contacto con la tierra y en las condiciones adecuadas, por naturaleza propia, empezará a hacer el trabajo por sí misma. Así que no guardemos las semillas del reino en nuestros morrales, privándolas de la tierra de muchos corazones que la necesitan. Debemos esparcir la semilla, esparcirla con fe y esperanza. El creyente es responsable de sembrar el mensaje del reino, pero solo Dios puede garantizar su resultado. Así que día y noche, sin que él, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Qué interesante. Ahora empieza el proceso de una nueva vida. De manera imperceptible, la semilla se hincha por la humedad. Continúa con la expansión de las raíces a sus costados y extendiéndose hacia abajo. Ella empieza a desarrollar su propia estructura para convertirse en un tallo y la hoja al mismo tiempo. Entonces repentinamente emerge del suelo algunos días después de la germinación. La semilla brota y crece. La semilla del trigo tarda de 5 a 7 días en brotar dependiendo de las condiciones del suelo. William Barclay decía de la siguiente manera, y me encanta: no hay nada tan poderoso como el crecimiento.
Un árbol puede quebrar una cera de hormigón con el poder de su crecimiento. Una planta asoma su cabecita verde en un camino de asfalto, porque nada puede detener el crecimiento. Nada puede detener el crecimiento y el avance del reino de Dios. Algo importante, hay un proceso que no debe ser forzado. El Espíritu Santo inicia el proceso, el progreso y la consumación de la semilla. Para aquellos que compartimos el Evangelio, en algunas ocasiones Dios nos ha permitido ver con qué alegría, entusiasmo, deseo y desesperación algunas personas reciben las palabras de Dios, y cómo al paso del tiempo vemos su crecimiento y el testimonio de una vida transformada. Pero otras veces no nos hemos dado cuenta de algunos que han recibido la palabra de Dios en su corazón con la misma necesidad. A la vista no parece ser así. Sin embargo, aquella vida que se veía gris, de pronto, cuando menos lo esperábamos, empezó a dar evidencias de vida. Su corazón se ha tornado como un campo verde, porque el trigo ya ha asomado la cabeza, brota y crece, aunque el agricultor no sepa cómo. Así que él no entiende cómo sucede. Versículo 27. Fuera de la vista se encuentra el proceso de la vida. El desarrollo de la vida es un misterio, es un milagro. ¿Cuántos recordamos cuando Jesús le dice a Nicodemo: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu? El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del espíritu. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. El agricultor no entiende cómo sucede este milagro de la vida. Versículo 28. La tierra produce las cosechas por sí solo. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. La tierra produce las cosechas por sí sola. La Reina Valera 60 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo es una palabra en griego que es automaté, que significa automáticamente, sin esfuerzo humano. La tierra produce las cosechas por sí sola. La tierra que fue preparada adecuadamente antes de la siembra. Recordemos, fue arada. Y cuando hablamos de arar la tierra, es para que ésta tenga una buena circulación de aire y de agua. Fue limpiada de malas hierbas y de insectos que propagan y constituyen plagas. Fue fertilizada y abonada, abasteciéndola de todos los nutrientes. La buena tierra fue el hábitat de la semilla. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Un corazón regenerado por el Espíritu de Dios, representado como la buena tierra, y la semilla de la palabra de Dios sembrada en él, hizo que primero apareciera una hoja. ¿Qué significa esto? Es el creyente en sus primeros pasos en la fe. Hay los primeros brotes o evidencias de haber nacido de nuevo. La persona ahora empieza a tener interés y afecto por las cosas de Dios que antes no tenía. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga. Aquí el creyente se empieza a afirmar y a consolidar en la fe, y finalmente el grano madura. Aquí hablamos
ya de un creyente que es maduro espiritualmente y ha sido probado en carácter. El grano pasó de la madurez láctea o lechosa a madurez pastosa para finalmente llegar a la madurez de un grano duro, firme, de buena consistencia y listo para ser cosechado. Esto es un proceso de discipulado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La calidad del terreno es lo que determina la magnitud de la cosecha. Si tú recibiste la palabra con fe en tu corazón, no importa en qué etapa te encuentres, ni tú ni nadie debe acelerar ni retrasar el proceso de tu crecimiento. El Espíritu de Dios es quien te hará crecer y madurar, porque tú eres el campo de cultivo de Dios. Juan 5:24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Así que entonces, después de esperar de 5 a 6 semanas tras la siembra, versículo 29, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¡Qué increíble! Primero una hoja pequeña, como de 15 a 25 centímetros. Después, imagínate, una planta casi de 1 metro 20 centímetros. Ahora está el grano listo para ser cosechado. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La buena tierra le ha aportado a la semilla todos los nutrientes necesarios durante sus etapas de desarrollo. El tiempo ha llegado, el trigo está listo para ser cosechado. La semilla del reino es el mensaje de la palabra de Dios en la vida de muchos creyentes que han producido fruto en abundancia. Muchas, escúchame bien, son las almas que han dado fruto de salvación. Así que ha llegado el tiempo de levantar una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Una tierra receptiva a la palabra de Dios produce fruto para el reino de Dios. Así que leemos versículo 29. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Juan 4:35 y 36 dice de la siguiente manera en la traducción del lenguaje actual: después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recogen la cosecha se alegrarán juntos. El agricultor, aunque no entienda cómo se desarrolla la vida de la semilla, se regocija por la cosecha. Segunda de Timoteo 2:6 dice: y el agricultor que se esfuerce en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Leamos Apocalipsis 14, versículos 14 y 15. Así que antes de leerlo, repito: tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dice Apocalipsis: entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha
de la tierra. Lo que empieza de manera imperceptible termina con una gran cosecha. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Escúchame bien. Lo que Jesús empezó con un sígueme, sígueme, se convirtió primero en un puñado de gentes, 2 gentes, 4 gentes, 12 y luego 72 más y luego 120 y más y más, y el sígueme llegó a nuestros oídos y tú y yo nos sumamos, porque el reino de Dios sigue avanzando y creciendo poderosamente, porque somos los millones de agricultores que seguimos esparciendo la semilla del evangelio, convencidos de que el poder de la vida está en la semilla. Segunda de Corintios 4:15, en la parte final dice: y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Y a medida que la gracia de Dios, escúchame bien, a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Apocalipsis 7, 9 al 10, estoy a punto de terminar esta pequeña parábola. Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. En una enorme multitud tan numerosa que nadie podía comprarla. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque había llegado el tiempo de la cosecha. Escúchame bien. Nada ni nadie ha podido detener el avance del reino. Ni el reino de las tinieblas comandado por Satanás, ni los reinos de la tierra que se han levantado a través de las generaciones lo han podido frenar. Ningún líder político religioso lo ha impedido, ni los faraones de Egipto, ni los césares de Roma, ni Hitler, ni partidos o grupos extremistas radicales han sido capaces de detenerlo. El reino de Dios está por encima de toda oposición y amenaza, porque el reino de Dios se levanta, se hace visible, avanza y crece. No hay nada que lo pueda detener, ni aún cuando se levante el anticristo, levantará y detendrá a la iglesia proclamando el reino de Dios. Jesús dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí y ahora. R.C. Sproul dijo: ¿cómo podría el reino haber llegado a la gente o estar cerca de ellos? El reino de Dios estaba cerca de ellos porque el rey del reino estaba allí. Cuando Él vino, Jesús inauguró el reino de Dios. Él no lo consumó, pero sí lo empezó. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación y para su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores. La realeza de Jesús no es algo que permanezca en el futuro. Cristo es Rey en este preciso minuto. Él está en el puesto más alto y más grande y de mayor autoridad
cósmica. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al unigénito Hijo de Dios, quien es el Rey de todo el universo. Y termino leyendo Apocalipsis 19, 6, 9. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda y del Cordero. Y añadió estas palabras: son verdaderas, que provienen de Dios. El evangelio del reino, que crece sin que el agricultor lo entienda. Brota, crece. Primero brota el tallo, una hoja, la espiga, el grano madura. Y la iglesia, muchas vidas más están viniendo a los pies de Jesucristo. No hay nada que detenga el reino. Y ahí en tu casa tú puedes hacer una sabia decisión, una decisión eterna, porque una parábola demanda la respuesta de los oyentes. Hay dos audiencias: unos que rechazan el evangelio del reino, la semilla del reino, pero hay otro grupo de gente que es sensible a la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios. Jesús quiere que tú seas uno de ellos. Así que recibe esta semilla del reino y permite que la vida de Dios entre en tu vida y haga de ti una nueva persona, una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Espero que hayas recibido la palabra de Dios en tu corazón con fe, con pasión, con deseo, con ansia y con desesperación. Dios se encargará de hacerla crecer en tu vida. Oremos. Señor bendito, te damos las gracias de todo nuestro corazón por esta palabra tuya. Esta palabra tuya es la semilla del reino. Ahí está la vida, está tu vida, está la vida eterna, está la vida espiritual. Te suplico que me hayas dado el honor, porque me lo has dado, privilegio de ser un agricultor más en esta mañana, que se suma a millones de agricultores creyentes alrededor del mundo. Que, Señor, la semilla que ha estado en mi mano, pero que se ha tornado ahora en el mensaje que está en mi boca, que me hayas dado el honor de haberla sembrado en buena tierra para testimonio de que muchísimas vidas, decenas, cientos, miles, millones siguen sumándose al reino. Si tu reino sigue creciendo, dame ese honor de saber que en esta mañana vidas se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Te lo ruego con todo mi corazón y te doy gracias por este dicho, esta dicha de haber sido el portador de tu palabra. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón que hayas dispuesto tu vida, te hayas mantenido en sintonía y hayas recibido la palabra de Dios que fue predicada. Dios te bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén.